Bienvenido a tu espacio en Aulescems HD. Hola, es un gusto que nos acompañes en esta sesión de literatura. Hoy identificaremos algunos temas de interés, en espera de que pronto regresemos a las aulas. Mientras tanto, te acompañaremos en tu proceso de formación. Por ello, haremos un recorrido por la narrativa, sus características y los subgéneros que la representan a través de diversas obras. Estamos seguras que con los fragmentos que te compartiremos te motivará a leer algunos relatos interesantes. Veamos lo siguiente. La metamorfosis. Franz Kafka. Una mañana, tras un sueño tranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba de espaldas sobre un duro caparazón y al alzar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, por el que casi no aguantaba la colcha que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de telas. Samsa era viajante de comercio, y de la pared colgaba una figura recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba una mujer con un gorro de piel envuelta en una estola también de piel, y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana. Estaba nublado, y sobre el zinc del alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras? Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar esa postura. Por más que se esforzara, volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces. Cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas, que no cesó hasta que notó en el costado un dolor muy leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces. Sintió en el vientre una ligera picazón. Lentamente se estiró sobre la espalda en dirección a la cabeza de la cama para poder alcanzar mejor la cabeza. Vio que el lugar que le picaba estaba cubierto de extraños puntitos blancos. Intentó rascarse con una pata, pero tuvo que retirarla inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si tuvieras en casa algún bicho monstruoso como el que apreciamos en el relato? Imagina que estás acompañado en algún rincón de tu hogar por un familiar que se ha transformado en un escarabajo. Precisamente el fragmento que acabas de apreciar se llama Metamorfosis, del autor Franz Kafka. Esta narración, además de mostrarnos un personaje muy peculiar, también nos muestra una historia fantástica e interesante. Es por esto que resulta divertido descubrir qué más nos puede ofrecer la narración como género literario, lo cual identificaremos observando algunas obras que pueden llamar tu atención. En el presente video veremos los elementos de la narración, pero empecemos definiendo qué es la narración. En sentido general, narrar es referir a acontecimientos ocurridos en un determinado periodo de tiempo. Estos acontecimientos pueden ser reales o ficticios. En sentido literario, la narración constituye uno de los principales procedimientos utilizados en obras narrativas como la novela, el cuento y la leyenda. Sin embargo, el autor utiliza dentro de la narración otros procedimientos, como la descripción, para dar más viveza a lo narrado, el diálogo, para hacer hablar a los personajes, la exposición, para presentar alguna idea o dar alguna información, y el monólogo, para presentarnos los pensamientos y reflexiones de un personaje que habla consigo mismo en primera persona.
La narración está formada por 3 elementos: el narrador, los personajes y la acción. El narrador presenta a los personajes y sus reacciones y nos cuenta la historia. La acción se sitúa en un espacio y un tiempo determinados. Son los hechos que cuenta la narración. Un narrador es un personaje creado por el autor con la misión de contarnos una historia. Existen diferentes tipos de narradores. Veamos el primero: narrador protagonista o autodiegético. Es un personaje que está fundido con el protagonista en un solo y nos relata con sus propias palabras, en primera persona, lo que hace, siente, piensa u observa dentro de la obra. Veamos a continuación un fragmento del cuento El gato negro de Edgar Allan Poe, donde podremos identificarlo. A continuación revisemos el narrador testigo, observador o intradiegético. Este no es el protagonista, sino un personaje secundario que nos relata las peripecias del primero. Puede usar la primera o la tercera persona para hacerlo. A continuación, revisemos un fragmento de Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, donde lo identificaremos. A continuación veamos al narrador omnisciente o extradiegético. Es un dios en la historia, sabe todo, no tiene límites de espacio o tiempo, puede narrar el pasado y el futuro, e incluso estar en varios lugares a la vez. Puede describir lo que los personajes piensan, sienten y hacen, lo que deberían haber hecho, lo que soñaron, sus recuerdos y lo que no recuerdan también. Penetra en la conciencia de los personajes, descubre su personalidad y a veces los juzga. Veamos un fragmento de la obra Juegos de la Edad Tardía de Luis Landeros, donde podremos identificarlo. Los personajes son los seres que participan en una historia y los que viven los acontecimientos que el narrador cuenta. Pueden ser humanos, animales e incluso seres inanimados y objetos. Veamos a continuación su clasificación. La acción está formada por todos los acontecimientos y situaciones que componen una historia. Dichos acontecimientos se pueden organizar en núcleos con cierta autonomía, llamados episodios, donde el tiempo y el espacio influyen, y donde la estructura se encuentra presente. Veamos a continuación cada uno de ellos. Como podrás apreciar, en las narraciones siempre encontraremos una historia real o fantástica, un narrador, los personajes, un ambiente, acciones y una estructura que determina la forma en que se presentan los hechos. Una parte fundamental en la narración es la presencia del narrador.
También es importante que conozcas diversos aspectos en los que se puede presentar el relato. En la novela El diario de Ana Frank, el narrador es la misma protagonista quien cuenta su historia, introduciéndonos en todos los sucesos que vive, por la cual el narrador es en primera persona o también llamado autodiegético. Y para que lo entendamos mejor, revisemos algunos otros ejemplos. Bienvenidos a otra emisión de Cocina de Autor. En su sección ¿Qué dijo? El tema de hoy es tipos de narradores en diversos subgéneros narrativos. ¿Qué hace un narrador? ¿Es lo mismo el narrador que el autor de un texto? Quédese para conocer las respuestas. Los concursantes son escritora y dramaturga británica, especializada en el subgénero policíaco. Ella es Agatha Christie. Médico y escritor de una gran diversidad de tipos de textos. Autor de las aventuras de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. ¿Listos? ¡Comenzamos! Primera pregunta. ¿Qué hace un narrador? A. Ayuda al protagonista. B. Cuenta la historia. C. Observa los hechos. Sir Arthur, ¿cuál es la opción correcta? Cuenta la historia. ¡Perfecto! Un punto para usted. Siguiente. ¿Es lo mismo el narrador que el autor de un texto? Claro que no. El narrador es una figura, una voz, una suerte de personaje creado por el autor para que narre la historia. Bien contestado. Siguiente. Omnisciente, testigo y protagonista son tipos de A. Narradores. B. Personajes. C. Historias. ¿Narradores? Un punto más para Agatha Christie. Ahora les presentaremos fragmentos de textos narrativos y tendrán que identificar el tipo de narrador. Sintió de pronto que la sonrisa se le borraba, se fundía, se doblaba sobre sí misma como una cáscara blanda, como la cera de un cirio fantástico que ha ardido demasiado tiempo. Y ahora se apaga, y ahora se derrumba. ¿De qué tipo de narrador se trata? A. Protagonista. B. Testigo. C. Omnisciente. Omnisciente. Esa respuesta es correcta. Este tipo de narrador ve y sabe todo lo que sucede en la historia y con los personajes, tanto lo que viven como lo que sienten. Siguiente fragmento. Me extrañó que mis palabras solo sirvieran para irritar a la señorita Price Wright. Me dijo que aquello le parecía muy extraño y que se asombraba de que yo no compartiera su opinión. Es un narrador protagonista, el pastor Clement Lenard, de mi novela Muerte en la Vicaria. ¡Correcto! Lo que más me gusta de este tipo de narrador es que construye un espacio narrativo más íntimo. Emplea la primera persona y con esta visión parcial juzga, actúa y tiene opiniones sobre los hechos y personajes que aparecen. Ahora el último fragmento. Holmes no era un hombre de vida desordenada, modesto en su manera de ser, regular en sus costumbres. Rara vez se acostaba después de las 10 de la noche. Al levantarme, había salido ya de casa después de haber tomado su desayuno. ¿Qué narrador es? Oh, testigo. Es mi querido Watson en Estudio en Escarlata. ¡Bien contestado! Este narrador fue mi fiel compañero en las aventuras de Sherlock que escribí, pues es un espectador de primera mano de los hechos, pero no sabe qué piensa el protagonista ni conoce su proceso de razonamiento, lo cual le permite, igual que al lector, asombrarse de cómo se resuelven los crímenes. Han sido todas las preguntas. Y el ganador es... ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Es un empate! Han ganado
Un viaje a la ciudad de Comala, recreada por el escritor mexicano Juan Rulfo. En ella disfrutarán de la hospitalidad de sus muertos y, bueno, técnicamente ustedes también lo están. Bueno, de todas maneras, ¡felicidades! Ha sido todo por hoy. Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autor en su sección ¿Qué dijo? Hemos apreciado algunos elementos de la narración. Ahora reconoceremos diferentes obras que representan a los subgéneros narrativos, así como las características que los identifican. Tal vez has escuchado hablar del mito de Medusa o la leyenda de La Llorona. Estos son ejemplos de algunos de los subgéneros narrativos. Conozcamos un poco más acerca de este tema. Bienvenidos a Lengua de Taco. Hoy hablaremos de los subgéneros narrativos. El género narrativo se compone de los siguientes subgéneros. Mito. Es una narración de carácter ficticio, cuyos personajes son seres sobrenaturales y que trata de explicar el origen del universo, del mundo, del hombre y de los fenómenos naturales. Por ejemplo, el mito mexica del conejo en la luna o el mito griego de Deméter y el invierno. Fábula. Es una narración en la cual intervienen animales o seres inanimados que han sido personificados. Generalmente finaliza con una enseñanza expresa, denominada moraleja. Tiene carácter didáctico y moralizador. Puede estar escrita en verso o en prosa. Por ejemplo, las fábulas de Esopo o de Félix María de Samaniego. Epopeya. Es una muy larga narración en verso sobre acciones memorables de decisiva importancia para los pueblos y civilizaciones antiguas. En ellas se entremezclan elementos legendarios, religiosos y abundantes fantasías. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea de Homero. El poema épico tiene un gran parecido con la epopeya, solo se distinguen por la extensión. Como ejemplo tenemos la Eneida de Virgilio. La leyenda es una narración cuyo origen es un hecho real que ha sido deformado a través del tiempo por la imaginería popular. Inicialmente se transmite por tradición oral hasta cuando se fija definitivamente en la lengua escrita. Por ejemplo, La Llorona o El Charro Negro. Epístola. Es una composición poética en forma de carta, en que el autor se dirige o finge dirigirse a una persona real o imaginaria y cuyo fin suele ser moralizante, instructivo o satírico. Por ejemplo, las epístolas bíblicas o la epístola moral a Fabio de Andrés Fernández de Andrada. Cuento. Es una narración breve en torno a una única y muy condensada acción central en la que intervienen pocos personajes. Por ejemplo, la recopilación que hacen los hermanos Grimm, A la deriva de Horacio Quiroga o Corazón delator de Edgar Allan Poe. Novela. Es una extensa y compleja narración en la que predomina la narración sobre los demás modos de elocución. Se presentan diversas y complicadas acciones en torno a uno o más personajes, espacios diversos y diferentes épocas y tiempos. Por ejemplo, 1984 de George Orwell o Pedro Páramo de Juan Rulfo. El Cantar de Gestas es un poema para ensalzar a un héroe, como el Cantar del Mío Cid, y el romance es una composición típicamente hispánica que narra una historia breve y que comparte características con el género lírico, al igual que el Cantar de Gestas. Las obras literarias del género narrativo que hemos visto nos han permitido reconocer que los relatos han existido desde la antigüedad, pues las culturas del pasado recurrían a las narraciones para dar cuenta de su forma de ver el mundo, de su ideología, como reflejo de su vida y sus pensamientos. De igual manera, también se observa en los textos narrativos de la época actual. A través del siguiente material podrás identificar algunas de las características que ya hemos señalado. Simultáneamente conocerás un relato muy interesante. Presta atención. Ejemplo de una narración, el microcuento. Una pequeña fábula. ¡Ay!, dijo el ratón. El mundo se hace cada día más pequeño.
Al principio era tan grande que le tenía miedo. Corría y corría, y por cierto que me alegraba ver esos muros, a diestra y siniestra, en la distancia. Pero esas paredes se estrechan tan rápido que me encuentro en el último cuarto, y ahí en el rincón está la trampa sobre la cual debo pasar. Todo lo que debes hacer es cambiar de rumbo, dijo el gato, y se lo comió. Franz Kafka. Si observas este texto, te puedes dar cuenta que se trata de un relato corto. Por tanto, pertenece al microcuento. Observamos que tiene personajes, el ratón y el gato. Hay acciones, como las que aquí se señalan. Corría y corría. También está ubicado en un espacio. Se encuentra en el último cuarto y en un rincón. De igual manera, observamos que tiene verbos. Estos orientan el tiempo en que se realizan las acciones. Por ejemplo, dijo y comió. En esta narración se encuentra un narrador extradiegético que conoce la historia y da cuenta de ella, pero se apoya del diálogo que establecen el ratón y el gato. La estructura de este relato está conformada por inicio, desarrollo y cierre. En la parte inicial, el ratón está señalando que su mundo cada vez se hace más pequeño. En el desarrollo podemos encontrar el nudo y el clímax. En el nudo, el ratón señala que sus paredes se estrechan tan rápido que se encuentra en el último cuarto. Este momento se une al clímax, en el rincón donde se encuentra la trampa sobre la cual debe pasar el ratón. Y se une con el cierre, cuando el gato sugiere al ratón que cambie de rumbo y finalmente se lo come. Tomemos en cuenta que la narración cuenta, relata una historia, incluye personajes, contiene espacio, lugar, tiempo y ambiente. El narrador cuenta la historia. Hay diversos tipos de narradores: autodiegético, intradiegético y extradiegético. Recuerda, el narrador autodiegético puede ser protagonista o de primera persona. El intradiegético puede ser considerado como un testigo o de segunda persona. Al extradiegético se le llama omnisciente o de tercera persona. Su estructura consta de inicio, desarrollo, dentro del desarrollo el nudo y el clímax y el cierre. El orden de la estructura puede variar. Algunos subgéneros narrativos son cuento, novela, fábula, leyenda, mito y epopeya. Las temáticas narrativas son variadas, por lo que podemos disfrutar de la lectura de diversos tipos de relatos. Es muy importante que pongas en práctica lo que hemos visto hasta este momento. Presta atención a lo siguiente. ¿El género narrativo relata uno o varios sucesos reales o fantásticos? A. Falso. B. Verdadero. Verdadero. ¿Cuál es el tipo de narrador que cuenta los sucesos que vivió desde su experiencia? A. Intradiegético. B. Extradiegético. C. Autodiegético. ¿Cuáles son algunos elementos importantes en una narración? A. Personajes, acción, tiempo. B. Diálogo, escenas, actos. C. Rima, verso, estrofa.
Los elementos estructurales de una narración literaria son inicio, desarrollo, dentro del desarrollo nudo y clímax y desenlace. A, falso. B, verdadero. En libros como El diario de Ana Frank, ¿el tipo de narrador que se encuentra presente es intradiegético? A, verdadero. B, falso. ¿El tipo de narrador en el siguiente fragmento es intradiegético? Te moverás unos pasos para que la luz de las veladoras no te ciegue. Aura, Carlos Fuentes. A, verdadero. B, falso. La lectura es una gran oportunidad para desarrollar nuestra imaginación, conocer historias, viajar a través del tiempo y crear mundos fantásticos. Te recomendamos que busques lecturas que llamen tu atención. Pueden ser cuentos, novelas, fábulas, mitos, leyendas o cualquier texto que te entretenga. En Aula SEMS HD puedes tener más lecturas interesantes con solo escanear este código QR. Además, te invitamos a visitar nuestro canal en YouTube. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para estar al día con nuestros programas. Sigue nuestras transmisiones en Facebook y por Radio y Televisión de Hidalgo. Cuídate mucho. Nos vemos. Hasta pronto. Hola. Todo es cuestión de equilibrio. Cuando debas realizar tus actividades escolares, hazlas con responsabilidad y sin distracciones. Organiza tu horario para hacer actividades personales, escolares y tus deberes. Así evitarás estresarte. ¡Nos vemos!